Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 19 de marzo de 2025. ¿Saben ustedes cuál es la pregunta que más se ha formulado hoy en voz alta por parte de los actores de la vida política? Más o menos esta. ¿Cuál es más xenófobo, machista y racista? ¿El pacto que han suscrito el Partido Popular y Vox en Valencia para que haya presupuestos en la Comunidad Valenciana? ¿O el que han suscrito a nivel nacional el Partido Socialista y Junts per Catalunya? Y no crean ustedes que está claro cuál de las dos respuestas ha tenido más adeptos. Está la situación bastante empatada. Primer botón de muestra. Hoy ha habido sesión de control porque es miércoles y naturalmente esta pregunta ha salido a relucir. Lance entre el ministro Bolaños y Cayetana Álvarez de Toledo. Estará encantada de que esta semana el Partido Popular haya hecho suyos los postulados xenófobos, racistas, machistas, contra el cambio climático y contra las lenguas oficiales que el Partido Popular ha comprado a Vox durante esta semana. Racista, dice, el del pacto racista con Junts, el del pacto con Bildu que jalea el asesinato de españoles, incluidos sus compañeros. Debería darle vergüenza, ha hecho el ridículo, de verdad. Por lo demás, señor Bolaños, su silencio lo delata. También cambió de móvil, impresionante. El fiscal general Sánchez Acera, Vallés, usted, todos comparten el mismo modus operandi de los delincuentes. ¿Recibieron un curso express de destrucción de pruebas? Usted insinúa para ver si algo queda. Y por eso le quiero preguntar, señor Álvarez de Toledo, nos interesa mucho, ¿tiene usted dinero fuera de España? Bueno, he querido que escuchen ustedes el final de este lance porque yo creo que pone en evidencia de una manera palmaria el rostro pálido del ministro de la Presidencia, del señor Bolaños. La parte fundamental es la que han escuchado al principio. Se debate a propósito de la pregunta que yo les decía que es la que más se ha formulado en voz alta, a propósito de cuál es más xenófobo, racista y machista, si el pacto del Partido Popular y Vox en Valencia o el de Junts y el Partido Socialista en España. Pero en este trance final, ven ustedes que Bolaños le afea a Cayetana Álvarez de Toledo que insinúe cosas y él mismo termina su intervención insinuando que Cayetana Álvarez de Toledo tiene dinero en el extranjero. Este es el modus operandi de los actores de la vida política, sobre todo de los actores del Partido Socialista, también de algunos del Partido Popular, las cosas como son. Este es el nivel que hay. Bueno, pero volvamos a lo que les decía al principio. La pregunta: ¿cuál es más racista, machista y xenófobo? ¿El pacto del Partido Popular y Vox o el pacto de Junts y el Partido Socialista? Segundo botón de muestra. Rifirrafe entre Tellado y el ministro Marlaska. Un ministro del Interior infame. ¿De verdad sostiene que la cesión de competencias en materia de inmigración y fronteras que quieren hacer es constitucional? ¿De verdad lo sigue manteniendo? Hace 6 meses usted decía lo contrario. No sé si le ha dado tiempo a leer o a escuchar al señor Mazón y a ese programa de gobierno con Vox absolutamente racista y xenófobo hablando de migración. Bueno, como ven ustedes, esta es la pregunta que se han hecho los políticos en la sesión de control. También han hablado de esto fuera de la sesión de control. A la sesión de control volveremos a acudir dentro de unos minutos porque se han hablado de otras cosas también en esa sesión parlamentaria. Pero el gran asunto del día, o uno de los grandes asuntos del día, sigue siendo naturalmente el pacto que ayer anunció primero Junts y después ratificó el Gobierno para distribuir los MENAs con unos criterios que el Partido Popular sigue diciendo que no entiende. Esta es la, digamos, gran baza argumental que están utilizando todos los voceros del Partido Popular que salen a la palestra en la opinión pública. Hoy el portavoz del Gobierno Regional de Madrid, el señor García, lo ha vuelto a decir en voz alta. El Ministerio quiere simular, quiere dar apariencia de que ahora son criterios técnicos los que se van a producir a la hora de repartir a los menores no acompañados y no ha habido ningún criterio técnico. El único criterio técnico que ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para hacer este reparto han sido los votos que necesita Pedro Sánchez para meterse a la Moncloa, los 7 votos que necesita. Bueno, ¿y quién es el que sale siempre a darle la réplica? El portavoz o bien del Gobierno de Madrid o bien directamente de la Presidenta Autonómica de Madrid, Óscar López. Ya saben que Óscar López se ha convertido en el secante del Partido Popular en Madrid porque él va a ser el candidato del Partido Socialista a las elecciones en Madrid. Por lo tanto, el señor López ha escuchado al señor García y el señor López le ha dado la réplica al señor García. Lo cierto es que los criterios son objetivos, son transparentes.
y por lo tanto yo creo que se ha dado una solución, por fin, a un problema que de hace muchos años, un problema que tiene no solo Canarias, en este momento Canarias, pero todos los territorios que son de tránsito, de acogida, y creo que es coherente con la política europea, una política común también en España. Dirán ustedes, caramba, qué cambio, ¿no? Óscar López hablando de una manera tan comedida, utilizando argumentos en su réplica, no entrando en el argumento ad hominem, que es lo que últimamente le caracteriza. No se engañen, no se engañen. Han corrido los segundos y a continuación ha ido por su camino habitual. Ya era hora de dar una solución solidaria y creo que es el momento de estar o del lado de los derechos humanos o del lado del racismo y la xenofobia. Y a mí me preocupan discursos como los de la señora Ayuso, que son claramente xenófobos. El gobierno de Ayuso ha dicho que va a mandar a los 700 menores a un centro que hay en Fuenlabrada, que está gobernado por el PSOE. ¿Ha hablado con el alcalde? Racismo y xenofobia. No he hablado con el alcalde, pero una vez más un discurso xenófobo, racista, y yo les prometo que Madrid no es así. Madrid es mucho más solidaria y mucho más acogedora de lo que piensa la señora Ayuso. Ven ustedes como de lo que más se ha hablado hoy es de qué pacto es más racista, más machista, más xenófobo. Aquí tenemos a Óscar López, pero es verdad que la pregunta que le hace la periodista es muy oportuna. ¿Por qué? Porque el alcalde de Fuenlabrada es del Partido Socialista. Y el alcalde de Fuenlabrada ha dicho lo mismo que Isabel Díaz Ayuso, que no quiere en su pueblo más menas. Sobre todo si no tiene medios para atenderlos como seres humanos. Y claro, el señor López, ¿qué hace? Dice que son racistas y xenófobos los que utilizan ese discurso pero militan en un partido distinto. ¿El racismo y la xenofobia de qué depende? ¿Del argumento que uno defiende o del partido en el que uno milita? Esta es una cuestión que el señor López, a mi modesto entender, no ha sido capaz de aclarar en absoluto. Lo que sí que es evidente, por esta actitud del alcalde de Fuenlabrada, es que el acuerdo que han alcanzado Junts y el gobierno no les gusta a muchos de los socios del propio gobierno. Es más, no les gusta ni siquiera a algunos presidentes autonómicos del Partido Socialista. Es verdad que a García Paje le han hecho la misma pregunta que les he dicho al principio del programa, que más se ha formulado hoy, ¿no? Dice, ¿qué es más racista? ¿Qué es más xenófobo? ¿Qué es más desvergonzado? ¿El pacto del Partido Popular en Valencia con Vox o el pacto de Junts con el Partido Socialista? Y Paje, que sabe nadar y guardar la ropa, dice, pues están a la par, más o menos empatados. Yo lecciones de solidaridad no voy a admitir ni de los que pactan con Vox, con la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como es Puigdemont. Me atrevería a decir que toda la estrategia de migración, ya que el gobierno no tiene política de migración, salta a la vista, significa que esto no puede acabar a medio ni a largo plazo nunca bien. Y que es imposible y se dinamitan las opciones de cualquier pacto de Estado. O sea que, como queda claro, a Paje no le gusta ninguno de los dos pactos, ni el uno ni el otro. Pero lo importante, lo sustantivo desde el punto de vista político, es ver cómo un presidente autonómico del Partido Socialista reniega del pacto que ha suscrito su propio partido, el Partido Socialista, que es el partido que gobierna en España. Es más, se ha permitido el lujo de llegar más lejos. Escuchen esta intervención. Solidarios sí, tontos no. El gobierno ya avisa de que será obligatorio cumplir esos criterios, esa reubicación. No lo avisa el gobierno, lo avisa Puigdemont, que es el que manda. Ahí queda el mensaje. Digo, para que no haya dudas. Es verdad, ya me lo he de decir muchas veces, lo que diga Paje tiene el valor que le queramos dar. Él es muy valiente retóricamente hablando. Y desde luego la hemeroteca será el campeón de la discrepancia. Pero una cosa es la hemeroteca, es decir, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Y no parece que haya una gran correspondencia entre las cosas que dice Paje y las cosas que luego hace Paje a la hora de pasar de las musas al teatro. Pero bueno, les decía, al alcalde de Fuenlabrada no le gusta el pacto suscrito entre el Partido Socialista y Junts, a Paje no le gusta el pacto suscrito entre el Partido Socialista y Junts, y a Esquerra Republicana de Cataluña tampoco. Esta es una novedad con la que me he encontrado hoy. Es verdad que dicen que no hay alternativa, pero ha quedado claro que a Gabriel Rufián, al portavoz de Esquerra, el pacto no le gusta. Al final hay 4.400 niños hacinados en Canarias, había que encontrar una solución, esta es la que se ha encontrado. ¿Nos gusta? No, no nos gusta. ¿Sabemos lo que es Junts y el tufillo que tiene todo lo que hace? Sí. ¿Hay alternativa? No. Bueno, como no hay alternativa, no hay alternativa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Esquerra va a apoyar la convalidación del decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Por lo tanto, la mayoría está garantizada. También ayer Podemos dijo que le va a apoyar. Por lo tanto, ese Real Decreto va a tener fuerza de ley.
¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que va a ser obligatorio. Y hoy el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia televisiva, en una entrevista que le han hecho al Rojo Vivo, ha dejado muy claro que aquel que desobedezca la ley se tendrá que atener a las consecuencias, incluso penales. Bueno, pues si se negaran estarían incumpliendo la ley, lógicamente tendríamos que requerirlos, si no trasladan sus datos tendríamos que buscar otros mecanismos para hacernos con esa información, pero se someten a incumplimientos administrativos y también podrían ser incluso de carácter penal. A mí no me cabe en la cabeza que incumplan. Bueno, ya ven que, por lo tanto, hoy uno de los grandes asuntos de conversación en el panorama político ha sido los pactos de inmigración, los dos. El del Partido Popular con Vox en Valencia y el del Partido Socialista con Junts en España. Pero, les decía, tendremos que volver a la sesión de control porque en la sesión de control al Gobierno, hoy en el Congreso de los Diputados, se han hablado de otras cosas, de otros asuntos que también están siendo muy activos en lo que es el debate político diario. Por ejemplo, el gasto de defensa. El Gobierno tiene que incrementar el gasto militar y eso no les gusta a los socios del Gobierno. El Partido Popular sabe que los socios del Gobierno no están de acuerdo con el Gobierno. ¿Y qué han hecho hoy en la sesión de control? Por vía doble o triple. Pues poner de manifiesto, poner en evidencia esa falta de criterio unívoco entre los miembros del Gobierno. Ha habido dos lances que me han parecido interesantes desde el punto de vista informativo. El primero, el que han protagonizado Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La vicepresidenta Díaz opina que no se arregla nada por subir el presupuesto militar. La ministra Rego, de Izquierda Unida, afirma que no es verdad lo que dice el señor Sánchez. Y desde Más País, la ministra García critica el atlantismo oscuro, caduco y moribundo. ¿Qué van a defender exactamente ante nuestros socios europeos? Y concretamente, señora Montero, ¿cuenta usted con el apoyo del propio Gobierno para incrementar el presupuesto en defensa? España va a cumplir con sus compromisos internacionales y va a anticipar el 2% del PIB en gasto en defensa, porque, señora Gamarra, nosotros sí cumplimos con los compromisos internacionales. ¿Cumplir ustedes, señora Montero? La verdad es que suena a broma. Mire, lleva 3 años incumpliendo el mandato constitucional de traer unos presupuestos a esta Cámara. No puede usted transferir partidas de un ministerio a otro, y lo sabe. Y tiene que pedir autorización al Parlamento, y no lo hace. Evidentemente porque son ustedes el gobierno más débil de toda Europa. Bueno, por lo tanto, el Partido Popular va renando, como se dice en el argot taurino, en una herida que le duele al Partido Socialista, pero también ha tenido la buena ocurrencia, creo yo, el Partido Popular, el principal partido de la oposición, de acudir directamente al socio del Gobierno, no al mayoritario, sino al minoritario. Le ponen, digamos, en suerte esa contradicción a María Jesús Montero y luego van a Yolanda Díaz, que es vicepresidenta del Gobierno, pero en representación de Sumar. ¿Y quién ha buscado el enfrentamiento con ella? Pues una de las diputadas más activas y también más aceradas, dialécticamente hablando, de la bancada popular, que es Esther Muñoz. Señora vicepresidenta, ¿ha usted escuchado al señor Sánchez y a la señora Montero hablando de defensa? ¿Han hablado en nombre de todo el Gobierno? Se lo digo porque el señor Sánchez va a ir la semana que viene al Consejo de Europa para comprometer miles de millones de euros de España, en nombre del Gobierno de España, para incrementar capacidades humanas, armamentísticas y tecnológicas. ¿Usted está de acuerdo? Hoy va a haber alguna votación. ¿Va a apoyar esto? ¿Va a aprobar el Gobierno unido estas mociones? Y, por cierto, señora Díaz, la semana pasada usted no me contestó a la pregunta. Usted prefirió dirigirse a un hombre, en un ejercicio de lacerante machismo. ¿Usted hoy me va a contestar? ¿O no está usted capacitada para contestar a una mujer cuando la pone entre la espada y la pared? Señora Muñoz, la respuesta es no. Señora vicepresidenta, no me ha quedado claro si el no es a que no está capacitada o que no va a apoyar el gasto en defensa. Cualquiera de las dos cosas son preocupantes, señora ministra. Le voy a hablar de 2 datos hoy, para hablar de estabilidad. Uno, en Madrid, 7.291 fallecidos, señora Muñoz, por culpa de los protocolos de la vergüenza. 7.291 fallecidos. Y otro dato, señora Muñoz, 227 fallecidos como consecuencia de la dana. Señor Feijóo, me dirijo a usted. Tiene usted 2 posibilidades, o dejar caer a Amazon, o no tenga duda, el que va a caer va a ser usted. Esa es la marca Partido Popular.
No sé cuántas veces se ha citado Amazon. La verdad es que podría haber hecho una contabilidad y les daría el dato porque sería muy ilustrativo. Hay alguna crónica parlamentaria que he leído, por ejemplo, la que firma José Peláez en ABC, donde efectivamente se dice que Amazon es como el Linot Cremat, porque hoy es la crema en las fallas. Todo el mundo en la bancada del PSOE ha querido utilizar a Amazon como argumento defensivo. Esto pasa mucho en los lances parlamentarios. Empiezan hablando de una cosa y acaban hablando de otra y, naturalmente, poniendo en evidencia aquellas cosas que creen unos que ponen más contra las cuerdas a sus adversarios. Eso ha pasado en el rifirrafe entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, porque efectivamente Feijóo estaba en el Congreso y Sánchez también. Sánchez creía que Feijóo le iba a preguntar sobre el gasto militar y tenía preparada la respuesta sobre el gasto militar. Y entonces ha sucedido esto. Señor Sánchez, este fin de semana hemos sido informados, primero por un diario francés, luego por la mayoría de los diarios españoles, de que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto? Usted me pregunta por cuándo vamos a comparecer y informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país. Y yo le voy a responder, yo no tengo ningún problema, señoría, en comparecer cuantas veces haga falta en esta Cámara para informar a los españoles y a sus representantes. Fíjese, señoría, soy el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales de la historia de la democracia. A años luz de usted, que como presidente de la Xunta de Galicia en 13 años al frente de la Xunta solamente ha comparecido 10 veces en el Parlamento gallego. Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. La leo. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Es una cosa absolutamente sorprendente. Otra vez no responde si usted estaba al tanto de este atropello. Con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ¿ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor? ¿Tampoco estaba al tanto de lo que hacía Ábalos ni de lo que hace su hermano? ¿Tampoco está al tanto de lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa? Mire, hace 3 días el presidente del país tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. Desde luego, no se puede decir que este periódico no le conozca bien. Y el diario británico The Times ayer recogía la comparación de usted con el general Franco, con el dictador Franco. Mire, usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de prisa que a la guerra de Ucrania. Le diré una cosa, usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí, en Valencia, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la Dana del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Ven como al final Mazón es el salvavidas del Partido Socialista. Vuelvo a repetir, no he hecho la contabilidad exhaustiva de las veces que se ha utilizado a Mazón en las réplicas del Partido Socialista para salir del rincón del ring donde estaban, ¿no? Cuando se han producido esos lances parlamentarios. Pero bueno, es así. Al final, ¿de qué hablan Sánchez y Feijóo? Pues no se sabe. Pues hablan de lo que se les va ocurriendo y yo creo que eso también forma parte del atractivo parlamentario. Uno pregunta una cosa, otro responde otra, uno cambia la pregunta en el último minuto, el otro no quiere cambiar la respuesta, al final terminan en el barro de la corrupción, el uno contra el otro. Es decir, todas las semanas prácticamente lo mismo. Y por lo tanto, hoy no ha sido una excepción. ¿De qué han terminado hablando? De corrupción. Bueno, ha habido otros momentos donde también se habla de corrupción. Como estamos en el día de San José, que es el día de la crema, el día de la gran traca final de las fallas, déjeme que acabemos con la traca final, que hoy se ha producido en el Congreso de los Diputados hablando de corrupción. 2 protagonistas, Jaime de los Santos, Partido Popular, y Ana Redondo, ministra de Igualdad. Un gobierno, señora ministra, que no olviden que con dinero público ha pagado a mujeres prostituidas
haciéndolas formar parte de empresas públicas que luego el señor Puente no fue capaz de detectar. Van 5 y todas fichadas por el señor Ábalos. Probado putero y usted, señora ministra, en silencio, sin proponer absolutamente nada, impávida frente a esta confederación de puteros porque, les recuerdo, en la lengua española no hay sinónimo para quienes abusan de las mujeres, que es lo que hacen muchos de sus compañeros de filas. Frente a sus bulos, a sus mentiras, a sus insidias, aquí hay un único partido condenado por sentencia del Tribunal Supremo, firme por corrupción, con sentencia de 15 de octubre de 2020. Bueno, esto es lo que ha pasado. Y luego ya el colofón, que no deja de ser un estrambote, una caricatura verdaderamente burlesca, bufa, es lo que dice el que en ese momento estaba presidiendo la sesión, que es el señor Gómez de Celis, que se ha puesto estupendo el hombre. Entonces ha decidido, no se sabe después de consultarlo con quién, probablemente consigo mismo, tomar una decisión. ¿Qué decisión ha tomado el señor Gómez de Celis? Escúchenla. Señorías, las palabras del interviniente del Grupo Popular, de Confederación de Puteros del Grupo Socialista, será retirado del diario de sesiones. Pero, y entonces su intervención, señor Gómez de Celis, también. Es decir, no se podrá leer en la posteridad que el señor de los Santos ha llamado al PSOE Confederación de Puteros, pero sí a usted cuando dice que se va a retirar del diario de sesiones lo de la Confederación de Puteros. Y en todo caso, ¿por qué hay que suprimirlo? No, el acta, las taquígrafas o taquígrafos que hay en el Congreso de los Diputados no tienen que levantar acta de lo que se ha dicho en la Cámara. ¿Eso no se ha dicho en la Cámara? Y si se ha dicho, ¿en base a qué criterio decide usted que se dé por no dicho? Es una cosa, en fin, verdaderamente sorprendente, pero así está el día. Miércoles 19 de marzo de 2025. Vamos, amigos, como siempre, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Carmen Pano, la empresaria que reveló haber llevado bolsas con dinero a la sede del PSOE en Ferraz, ha testificado ante el juez y ha corroborado en sede judicial los vínculos que el intermediario Víctor de Aldama mantuvo con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para importar combustible desde Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia. Esta información fue adelantada por Libertad Digital. Pano ha confirmado en su declaración como investigada en la audiencia en el contexto de la trama de hidrocarburos que sí que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la empresaria Carmen Pano ha contestado las preguntas del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por la Asociación Hazteoír. La empresaria se ha ratificado en su declaración efectuada el pasado mes de diciembre ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO tras ser arrestada en el marco de la trama hidrocarburos y ha afirmado que efectivamente entregó 90.000 euros en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid por orden del empresario Víctor de Aldama. Las mismas fuentes consultadas señalan que Pano ha confirmado a su vez las reuniones mantenidas entre Aldama y el entonces presidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para adquirir un depósito fiscal para descargar con barcos combustible procedente de Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia. Recordamos que Pano ha declarado como investigada en el marco de la trama hidrocarburos, al igual que su hija Leonor González Pano. En esta trama de corrupción se investiga un supuesto fraude de más de 231 millones de euros. Y el diputado del Partido Popular, Elías Bendodo, ha recordado en el Congreso que la Audiencia Provincial de Sevilla acaba de pronunciarse diciendo que las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERE son contrarias al derecho y a la lucha contra la corrupción. Se ha dirigido a la vicepresidenta María Jesús Montero tras sus declaraciones en una reciente entrevista televisiva en las que expresó sentirse sorprendida y no saber nada de las supuestas irregularidades. La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de pronunciarse diciendo que las sentencias del Constitucional sobre los ERES son contrarias al derecho y a la lucha contra la corrupción. A eso les pasa a ustedes por forzar al Constitucional y utilizarlo como túnel de lavado de los ERES. Señora vicepresidenta, ¿sigue usted diciendo que se siente orgullosa de que la relacionen con todos los condenados por los ERE? Señor Bendodo, hay que tener poco respeto
por la justicia para llamarle al Tribunal Constitucional túnel de lavado. Por otra parte, nuevo palo para María Jesús Montero. Ella aseguró que el salario mínimo interprofesional pagará IRPF por primera vez. Hay dos partidos que se oponen, el Partido Popular y Sumar. Ambos están aunando fuerzas para lograr su propósito. Leticia Barquín. Sumar piensa aliarse con el Partido Popular y llegar hasta donde haga falta para dar esquinazo a su socio de gobierno en defensa de que los receptores del salario mínimo interprofesional no tributen. La extraña alianza PP-Sumar echaría por tierra los planes de Montero. Incluso, según fuentes populares, el PP estaría dispuesto a apoyar que prospere la proposición de ley de Sumar, dejando a un lado la suya propia y la de Podemos. Eso sí, no sin antes intentar, tras más de un mes de conversaciones, llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ya que desde Sumar reconocen que la imagen de un gobierno de coalición fracturado puede dañar su discurso de estabilidad. Recordemos que Yolanda Díaz apostaba por presentar la subida del salario mínimo interprofesional como una medida clave para su base electoral de izquierdas, pero se vio empañada por la propuesta del Ministerio de María Jesús Montero. De esta forma crece la tensión entre Sumar y el PSOE, que ya se vio escenificada tras el Consejo de Ministros entre Díaz y la ministra portavoz Pilar Alegría. Además, en relación al Ministerio de María Jesús Montero, el sector público hoy ha salido a la calle a protestar frente al Ministerio de Hacienda para exigir la subida salarial que le debe de 2024, una subida del 0,5%, y para reclamar un nuevo acuerdo retributivo ante una bajada del nivel adquisitivo de los funcionarios del 9% acumulado en los últimos años. Leticia Vaquero. CESIF ha reclamado un acuerdo plurianual de subida de salarios para compensar la pérdida del 9% del nivel adquisitivo de los funcionarios en los últimos 3 años, pero del 20% si nos remontamos a 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Asegura que los funcionarios siempre han demostrado su profesionalidad en situaciones como el COVID o la Dana. Esta es su reclamación. Y exigimos al Gobierno que se siente a negociar. Queremos la revalorización de nuestros salarios de manera automática, empezar a recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido, cobrar el 100% de nuestras pagas extras, avanzar en el teletrabajo, la jornada de 35 horas. Realmente queremos ya la equiparación salarial para todos nuestros compañeros y una oferta pública de empleo que acabe con la tasa de reposición para terminar con la lacra que supone la temporalidad. Lo explicaba el portavoz del sindicato CESIF, Miguel Borra, quien, visiblemente molesto por el abandono que sufren, le ha enviado una advertencia al Ejecutivo. Estamos muy preocupados porque vemos al Gobierno incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, porque no tiene socios fiables, porque tiene ahora presión para incrementar el gasto en defensa o la subida de los aranceles. El Gobierno tiene un nuevo problema añadido, porque esta no es nada más que la primera de las movilizaciones. Así que el Gobierno o toma nota o tendrá una primavera caliente. Es la primera de las movilizaciones, pero habrá más. A la de hoy, frente al Ministerio de María Jesús Montero, también se ha sumado el sindicato policial Jupol. Y el 14 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció que por primera vez en la historia no habrá desfile militar durante la festividad del 2 de mayo y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el ejército se regirá exclusivamente a los actos militares. 2 de mayo en Madrid, el ejército va a estar en los actos estrictamente militares, va a estar en el cementerio donde se rinde el homenaje a los caídos entonces, va a estar en la ceremonia que se hace por la tarde, pero el acto cívico, como entendemos que es bueno que sea un acto cívico, por tanto en los actos militares, naturalmente que en el cementerio va a estar el ejército, como no puede ser de otra manera, prestando homenaje a los caídos. Luego los actos que ya son más civiles, pues consideramos que ahí no es el lugar. Además, el gobierno madrileño de Díaz Ayuso ha interpuesto este miércoles sendas querellas contra Reyes Maroto, Ione Belarra y Pablo Fernández por sus acusaciones contra la gestión de las residencias de Madrid durante la pandemia. Y en el ámbito internacional se ha producido intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania apenas unas horas después de la conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Ambos líderes sostuvieron un extenso diálogo en el que el mandatario ruso manifestó su disposición a un cese al fuego temporal, el cual se aplicaría exclusivamente a objetivos relacionados con infraestructuras e instalaciones energéticas en Ucrania. Hoy será el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien mantenga una llamada telefónica con Trump. Verónica Jorro. Una conversación telefónica en la que Zelensky espera ser informado de los detalles de la que mantuvo ayer martes el mandatario estadounidense con el jefe del Kremlin. Шановний пане президенте,
En una comparecencia ante los medios en Helsinki, donde se ha reunido con su homólogo finlandés, Zelensky ha señalado que Estados Unidos debería supervisar el alto el fuego parcial que implica un cese de los ataques de Rusia contra las infraestructuras energéticas. En este sentido, Zelensky ha acusado a Putin de no respetar su palabra después de que el ejército ruso haya atacado esta noche varias instalaciones ucranianas. Rusia también ha acusado a Ucrania de sabotear una moratoria de 30 días en los ataques mutuos contra infraestructuras energéticas con un ataque deliberado con drones contra un depósito de petróleo en el sur de Rusia. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que las conversaciones para un alto el fuego en Ucrania continuarán este domingo 23 de marzo en la ciudad saudí de Jeddah. Por último, hoy 19 día de San José, el rey Felipe VI ha vuelto a visitar las zonas afectadas por la Dana y ha estado en diferentes comisiones falleras de la provincia de Valencia, a unas horas de la Crema. También Día del Padre, con tu permiso, Luis, feliz día a todos los padres y en especial al mío. En casa de Herrero, Es Radio.